Presento la actividad de autorreflexiones de la unidad número 2 de la materia de estadística básica. En esta ocasión nos tocó analizar unos datos que se nos proporcionaron después de medir la anchura interorbital en milímetros de una muestra de 40 palomas, y los resultados fueron los siguientes. En cuanto a la frecuencia absoluta, observé que el mayor porcentaje se encuentra en la medida de 11.6, 11.8 y 11.9. Los resultados arrojados de las medidas de centralización en datos no agrupados fueron de media aritmética 11.47, de mediana 11.6 y de moda. Como se arrojaron tres parámetros iguales, entonces es un resultado multimodal, 11.8, 11.9 y 11.6, y lo observamos en estos histogramas. El primero representa la frecuencia de datos no agrupados en frecuencia absoluta, la distribución de frecuencia absoluta acumulada en datos no agrupados, donde vemos que el mayor porcentaje estuvo en 13.3, 12.9. Este histograma muestra la distribución de frecuencia relativa en datos no agrupados y se encuentra la mayor frecuencia en 11.6. La distribución de frecuencia relativa acumulada en datos no agrupados se encuentra la mayor en 13.3. Otra forma de analizar este estudio fue a través de la distribución de frecuencias en datos agrupados, y esta es la lista de datos e intervalos que se formaron. La frecuencia absoluta mayor estuvo en los intervalos 11.6, 11.8, 11.9. La frecuencia relativa, el mayor porcentaje, estuvo en esos mismos parámetros. La frecuencia absoluta acumulada estuvo el mayor porcentaje en el intervalo 13.3. La frecuencia relativa acumulada, el mayor porcentaje de 0.93 estuvo también en el intervalo 13.3. Y la porcentila o el porcentaje mayor estuvo en los intervalos 11.9, 11.8 y 11.6. Las medidas de centralización que nos arrojó este estudio en datos agrupados tenemos como resultado medida aritmética 11.42, mediana 11.20, la moda fue en el intervalo 11.12, que fue el de mayor frecuencia, y el intervalo modal 6.11. En cuanto a la pregunta que se nos hizo, ¿en qué mayor porcentaje de 40%, en qué intervalo se encontraba? El resultado es el intervalo 11-12, lo cual obtuve de la siguiente manera: a través de primero obtener el porcentaje de la frecuencia relativa multiplicado por 100 de todos los intervalos. Después localicé el intervalo donde se encuentra el porcentaje solicitado, que fue 40, y entonces el resultado fue el intervalo 11-12. Esta es la tabla de rango, la tabla de frecuencias en datos agrupados. Aquí están los intervalos que formé, la clase. La frecuencia, el mayor porcentaje estuvo en el intervalo 11-12. La frecuencia absoluta estuvo en el intervalo de 13 a 14. La frecuencia relativa estuvo en el intervalo 11-12. Y la frecuencia relativa acumulada en el intervalo 11-12 también. Estos son sus histogramas en datos agrupados. Esta es la distribución absoluta, la distribución absoluta acumulada. Vemos el mayor porcentaje en el intervalo 13-14. La distribución de frecuencia relativa en 11-12 y la distribución de frecuencia relativa acumulada en 13-14. Esta gráfica de Passer corresponde al intervalo donde se encuentra el porcentaje central de mayor distribución, que es el 11-12, en el porcentaje de 40%. En cuanto al análisis y comparación en datos agrupados y no agrupados, yo aprendí lo siguiente: identifiqué el por qué se utiliza el agrupar o no agrupar datos. Por ejemplo, cuando se tiene una muestra menor a 20 elementos en dicha muestra, no es necesario que nosotros agrupemos los datos, ya que son muy pocos y es sencillo de obtener las frecuencias y las medidas de centralización. Pero en este caso, este análisis que se nos proporcionó, tenemos una muestra de 40 palomas, por lo tanto también agrupé la muestra.
Primeramente formé los intervalos y después ya busqué las características de la población, en este caso fueron la frecuencia y las medidas de centralización. Mis observaciones son las siguientes. Los resultados que se obtuvieron, como vemos en el histograma, son muy parecidos. En la media en datos no agrupados obtenemos el 11.47 y en la media en datos agrupados se obtuve 11.42, lo cual que vemos que son muy semejantes. En cuanto a la moda, que es la mayor frecuencia, obtenemos que en los datos no agrupados se obtuvo 11.6 y en los datos agrupados 11.42. En cuanto a la mediana, vemos que en datos no agrupados se obtuvo 11.6 y en datos agrupados 11.2, por lo cual nos da a entender que los datos que se obtienen son muy semejantes en ambas formas de analizar. Esta es mi análisis en cuanto a los datos agrupados y no agrupados de las 40 palomas, que fue el problema que se nos proporcionó en la actividad de autorreflexiones.